Hola amigos, bienvenidos a este nuevo programa del programa de fortalecimiento de organizaciones de sociedad civil de Esquelclic. El día de hoy estamos muy contentos porque hemos logrado que venga a este programa Alicia Arias. Ella no solo que es una amiga de muchísimos años, sino que es una persona que conoce muchísimo sobre temas de sociedad civil. Creo que van a aprender montones. Ella acaba de hacer tiene su diplomado de la Universidad de Salamanca y vamos a tratar la temática de emprendimiento social en las organizaciones de la sociedad civil. Querida Alicia, gracias por estar con nosotros. Como decimos, esta es tu casa, ¿no? Ali también es parte del programa de fortalecimiento. Hace muchos años, venimos trabajando juntos en esta idea de seguir fortaleciendo organizaciones y para nosotros es un gusto que estés con nosotros. Gracias, Beto, y gracias, Esquel, por permitirme compartir este espacio importante y compartir con ustedes estas inquietudes, no solo conocimientos, sino más bien estas inquietudes que nos surgen como sociedad civil, como organizaciones en los momentos en que estamos atravesando, y especialmente en el Ecuador, que la situación no ha sido muy fácil para todos nosotros. Para los amigos que nos siguen, Alicia es abogada, es especialista en resolución de conflictos. Ha sido docente de varias universidades e instituciones y, como les contaba, ella es una experta en temas de sociedad civil y esta tarde nos va a acompañar. La idea, Ali, es que podamos hacer una presentación de unos 20 minutos, podamos compartir las ideas que tienes para nosotros el día de hoy. Como saben, y a los que se están conectando en este momento, el programa de fortalecimiento de organizaciones de sociedad civil apoya este proceso del Centro Latinoamericano de Inteligencia Colectiva. Nos están escuchando amigos de toda Latinoamérica, así es que aquellos que están conectados en línea no duden en escribirnos a través de la página de Facebook. Pueden ustedes poner sus mensajes y nosotros podremos en la segunda parte del encuentro contestar sus preguntas. Ali, ¿podemos empezar? Claro, muy bien. Entonces, el objetivo de estos 20 minutos y el tema de esta tarde tiene que ver con el emprendimiento social. ¿Cuál es el objetivo que yo me planteé cuando comenzamos a analizar el emprendimiento social? Por el trabajo que se venía haciendo con sociedad civil, yo encontraba muchas similitudes en el emprendimiento social y en lo que hacen las organizaciones de sociedad civil, y me hice una apuesta de investigar si realmente este emprendimiento podría ser un mecanismo para ser implementado especialmente las ONGs dentro del sector de sociedad civil, las fundaciones, corporaciones, si podría ser un mecanismo que sea un beneficio presente, ayude a las organizaciones a trabajar en el desarrollo, pero además les presente una perspectiva distinta, una en la que se consideren parámetros de desarrollo lucrativo y que permita sostener los resultados a largo plazo, lo que no resulta muy común dentro de las organizaciones de sociedad civil, pero que en vista de las circunstancias que hemos venido atravesando, especialmente las organizaciones aquí en Ecuador, es algo que se vuelve primordial en este sentido. ¿Por qué? Las organizaciones de sociedad civil, como todos sabemos, son organizaciones privadas, independientes, sin fines de lucro, pero sí con fines públicos. Y el tener estos fines públicos nos coloca frente a los otros actores y en la esfera pública en una posición interesante, al lado del Estado, al lado del mercado. Creo que las organizaciones hemos podido probar que podemos dar respuesta a ciertas necesidades sociales y podemos trabajar con los otros sectores para ayudar a cubrir estas necesidades y llegar a grupos que no siempre el mercado o el Estado llega. En el caso de la empresa privada, específicamente, son las organizaciones las que han comenzado a motivar a la empresa privada, ¿no es cierto?, a que sean más responsables socialmente, a que involucren una mirada de derechos en lo que hacen, y eso ha dado unos resultados muy importantes. Yo creo que en base a eso es que viene surgiendo el emprendimiento social. En las diapositivas, como ven ahí, les puse algunos ejemplos de lo que hacen las organizaciones y que a qué nos referimos cuando nos referimos al emprendimiento social, ¿no es cierto? Nos referimos a un proceso
en el cual los ciudadanos construyen o transforman instituciones o sistemas para resolver problemas sociales. Eso es lo interesante y lo que hace distinto al emprendimiento social del emprendimiento productivo. ¿Qué implica? Implica que se desarrollen nuevos equipos, se desarrollen recursos que mejoren la capacidad de la sociedad para abordar estos problemas y además esto ayude a maximizar el impacto de la sociedad a través de la sostenibilidad, según muchos de los autores en este tema. Otro elemento importante dentro del emprendimiento social son los valores y los procesos que son comunes a los emprendedores sociales. Independientemente de cualquiera que sea su enfoque, estos valores son los que los sostienen y independientemente de si están buscando o no fines de lucro. Se busca una transformación social, ¿no es cierto? Y yo había notado algunos elementos importantes dentro de este emprendimiento. El primero es el objeto social, la innovación transformadora, la creación de valor y un modelo de negocio sostenible. Elementos comunes y bien conocidos por el emprendimiento en general en las áreas empresariales, que sin embargo toman una connotación distinta en cuando se trata de lo social. ¿Qué es lo importante de todo esto? Un emprendimiento exitoso no solo puede transformar la vida de los beneficiarios de la gente a la que llega, sino también puede influir en la forma en que esta sociedad aborda y transforma un problema. Es decir, hay como una fusión entre lo que es una solución innovadora y un problema de desarrollo social y una estrategia sostenible con un impacto medible. Es como tiene estas doble dimensión y esto es quizá lo que le hace tan diferente e interesante para nosotros como organizaciones, ¿no es cierto? Lamentablemente en el Ecuador, como ustedes conocen, este emprendimiento social no ha sido muy desarrollado porque requiere realmente un cambio en la cultura de cómo vemos a las organizaciones sociales, a todo el trabajo en el área social, ¿no es cierto? Requiere explorar la posibilidad de que el área social puede ir de la mano con la actividad económica y eso a veces no es fácil para las organizaciones, pero que de llegar a fusionarse podrían crear importantes resultados, como se han dado en otros ámbitos y en otros continentes y en otros países. Yo lo que hice dentro del estudio que yo presenté y que estuve haciendo en este tiempo en la maestría es, primero, tratar de identificar elementos que nos permitan a las organizaciones de sociedad civil ver qué elementos que nosotros necesitamos no solo cambiar, sino mirar de forma distinta para pensar en si nos gustaría o si sería posible hacer un emprendimiento social dentro de nuestra labor. Y para eso, obviamente, la mirada que hay que tener es una mirada que él viene propugnando hace ya mucho tiempo, que es esta mirada de la sostenibilidad global, una sostenibilidad que incluye aspectos sociales, organizativos, políticos, financieros y ambientales, no solo la parte ambiental. Y el otro aspecto importante a ser considerado es que las organizaciones pueden abarcar actividades emprendedoras e innovadoras en sus servicios, en sus programas, en sus procesos, y resulten tanto en resultados en el área social, pero también haya resultados en el área financiera, haya beneficios de ambos lados. Por lo tanto, nos obliga a considerar cierta área del emprendimiento y la negociación, los negocios y la productividad, que no son muy frecuentes dentro de nuestro accionar. Y entonces para esto yo lo que hice es seguir el proceso que siguen los emprendimientos sociales y dentro de este proceso ir identificando algunos elementos. El proceso es el siguiente, ¿no es cierto? Todos conocemos el emprendimiento que comienza con la generación de las ideas, luego pasa por una gestión del proceso de emprendimiento. Y en ambos fases hay que tomar en cuenta los actores que intervienen en cada una de estas fases, en este proceso. Dentro de la generación de ideas,
emprendedoras, creo que las organizaciones de sociedad civil llevamos la delantera. Creo que es una cosa que al emprendedor común a lo mejor le puede costar muchísimo y tiene que entrenarse mucho para esto, pero en el caso de las organizaciones sociales estamos nosotros bien acostumbrados a trabajar con las comunidades, a buscar necesidades desde la comunidad, a buscar soluciones que sean oportunas, que sean certeras. Y a trabajar con la misma gente a la que vamos a llegar. Entonces esto nos da una oportunidad de innovación en lo que pensamos, ¿no es cierto? Y creo que tenemos que sacar a flote este valor, que es bien importante para cualquier emprendimiento que se quiera hacer. Y luego, al lado de este está la estrategia, una estrategia que garantice un valor social, pero en este caso también tenemos que pensar en una estrategia que incluye un valor económico. Es clave para sostener el proceso. Entonces, esto nos obliga a tener estrategias a más largo plazo. Por lo tanto, tenemos que pensar más allá de los recursos, ¿no es cierto? Y también ver estrategias, a perder el miedo a ciertas estrategias que puedan venir desde el lado del mercado y que puedan ser útiles. Nosotros como organizaciones y de las encuestas que yo pude hacer para esta investigación, la sociedad civil y las organizaciones sí tienen estrategias adecuadas para lograr sus objetivos, pero para el emprendimiento necesitamos estrategias óptimas que realmente nos lleven a construir resultados y en el que también haya esta inclusión de la parte económica. Entonces, eso es un punto que les invito a reflexionar. Otro punto importante que nosotros podemos sacar a flote es el liderazgo. Las organizaciones de sociedad civil transforman realidades, contextos, ¿no? Y son agentes sociales, movilizadores de cohesión social. Yo creo que en el caso de algunos países como el nuestro que han tenido dificultades normativas y económicas en llevar a cabo sus actividades, hay que retomar estos liderazgos, ¿no? Pero son liderazgos distintos, donde si queremos comenzar a emprender tenemos que empezar a ver a los otros. Son liderazgos compartidos y son liderazgos que tal vez en ciertos momentos dentro del emprendimiento requieren soltar un poco la rienda y pasarla a otro. Y eso está bien y eso se puede hacer, pero también cuesta, ¿no? Y nos cuesta como organizaciones a veces. Otros de los elementos que les animo a tomar en cuenta son dentro del proceso de emprendimiento es la estructura que tenemos, ¿no es cierto? Las organizaciones de sociedad civil tenemos diferentes estructuras, diferentes formas de organizarnos, hay más grandes, pequeñas, medianas, y cada cual tiene su forma. Sin embargo, dentro de esa misma forma hay que buscar esta flexibilidad para pensar en procesos empresariales. Y eso puede sonar como muy fuerte, pero realmente si quiero entrar en el mundo del emprendimiento social, tengo que comenzar a introducir estos conceptos y ver que pueden haber muchas metodologías, muchas cosas que me creen beneficios, no solo para que mi organización funcione mejor, sino que para que mi emprendimiento genere beneficios económicos. Eso es un punto en el que tendríamos que reflexionar y entrar con mayor detalle. El otro es la creación y promoción de productos, de servicios o procesos. Ahí sí se requiere un cambio de enfoque total. Creo que las organizaciones trabajamos no esperando una retribución por estos servicios, productos o procesos, sino por el bien común, ¿no es cierto? Sin embargo, aquí si queremos hacer un emprendimiento social, deberíamos comenzar a pensar en los análisis de mercado, a valorar estos productos comercialmente, estos servicios, estos procesos, y también, obviamente, a cómo promocionar nuestras actividades, que es otra de las cosas que nos cuesta muchísimo, ¿no es cierto? En toda la labor que tenemos que hacer, sentarnos a promocionar lo que hacemos es como no muy fácil dentro de nuestro trabajo, pero hay que desarrollar las capacidades que nos permitan hacer esto, porque es un trabajo que ahora lo único que quiere es sí, seguir transformando, pero además tener sostenibilidad en esa transformación. Luego, dentro del proceso mismo, yo había puesto ahí no sé si ustedes pueden ver la presentación, pero cuando tengan la presentación, yo había usado una foto de Skell mismo, de uno de los proyectos de Skell en los que las mujeres repensaban su labor.
Y creo que esta es una foto muy decidora de lo que deberíamos hacer como organizaciones, ¿no? Repensarnos nuestra labor. Esta es una organización de mujeres en Guayaquil que hace un trabajo increíble y que se repensaba estas mismas cosas, ¿no? Luego, para continuar con el proceso de emprendimiento, tenemos otros elementos, como por ejemplo la medición del desempeño. Eso es algo del impacto, que no es nuevo para las organizaciones, es otro elemento donde creo que tenemos una ventaja importante. Nosotros estamos acostumbrados a medir nuestros impactos. Aunque sea difícil, aunque haya poco tiempo, aunque haya pocos recursos, el mismo hecho de que nuestros cooperantes invirtiendo en nosotros nos han hecho hacer esto. Sin embargo, y claro, hemos entrado en la gran discusión de cómo medimos nuestros impactos, ¿no es cierto? Cómo les hacemos ver a la gente que nosotros impulsamos participación, impulsamos deliberación, influenciamos en procesos, creamos políticas públicas, ¿no es cierto? Es como un alto grado de impacto que queremos probar. Si queremos entrar en la parte del emprendimiento, todas estas actividades van muy bien. Lo único que deberíamos comenzar a pensar para introducir es que el proceso no es solamente monitorear y medir, sino que dentro de ese monitoreo y esa medición deberían entrar los procesos de gestión de calidad. Entonces, no es solo medir el impacto que tuvimos, sino cómo lo hicimos y la calidad con lo que le podemos hacer. Y eso, entre los emprendedores sabemos que causa unas diferencias enormes, ¿no? Entonces, ese es el punto a tomar en cuenta. En recursos humanos, como ustedes saben, las organizaciones de sociedad civil, las ONGs, tenemos la suerte de contar con personal calificado y comprometido, que no es fácil en el mercado ni en el Estado. Sin embargo, de las encuestas que yo realicé, parecen que tenemos capacidad de sí tener este personal, pero no retener el personal. Y entonces creo que ahí también nosotros tenemos que comenzar a ver más a largo plazo, buscar incentivos que no pueden ser económicos si es que es un emprendimiento social, o pueden ser de otro tipo, como la capacitación, como los horarios y la flexibilidad que representa un emprendimiento social. Entonces, para invitarles a pensar en este factor primordial dentro del emprendimiento. Sin el factor humano realmente es poco lo que podríamos hacer. La otra cosa importante, el otro elemento que les quería tomar ya por último es la sostenibilidad financiera, que es la que casi a ninguna de las organizaciones nos gustaría entrar, es la que la menos placentera dentro de la rica labor que hacen las organizaciones. Sin embargo, es importantísimo que miremos la forma en que nosotros generamos nuestros recursos. Si queremos entrar y pasar de una organización, de una ONG, de una organización sin fin de lucro a un emprendimiento, tenemos que mirar qué mecanismos tenemos financieros, cómo podemos diversificar estos mecanismos, cómo podemos no solo diversificar, sino cómo podemos crear verdaderos planes de negocios para que nuestras iniciativas tengan duración en el tiempo, sean sostenibles y además nos permitan continuar con una labor que tanto nos gusta y con la que luchamos. Entonces, esta es como el elemento más complicado, tal vez el más complicado para las organizaciones, pero el más necesario también. Finalmente, yo quería hacerles notar el elemento de los actores que rodean este proceso, ¿no es cierto? En el caso de las organizaciones, de los procesos, los proyectos en los que se embarcan, en el caso del emprendimiento, nosotros lo llamamos socios estratégicos. Y yo solamente identifiqué algunos a manera de ejemplo. Sabemos que las organizaciones nos centramos en nuestros beneficiarios y con ellos tenemos una relación total y directa, tal vez también en nuestros voluntarios, pero hay otros actores claves en el momento de emprender. Uno de estos actores tiene que ver con el sector del gobierno, con el que algunas organizaciones sí hemos hecho algunos ensayos y algunos proyectos de trabajo conjunto, que debe también seguirse puliendo para llegar a una relación en la que el Estado gane, pero nosotros también. El otro actor es la universidad, especialmente para
la universidad en el Ecuador. Tenemos la suerte de tener una ley en la cual se motiva a las universidades a trabajar conjuntamente en lo social y a trabajar con las comunidades y a trabajar en las distintas carreras, hacer un trabajo con la comunidad. Creo que ahí las universidades tienen mucho que aprender de lo que hacemos como organizaciones, pero nosotros tenemos que ser capaces de demostrarle a la universidad que podemos hacer esa transferencia de conocimientos, de capacidades conjuntamente con ellos como socios, y lo que es más importante, que la intervención de ambos puede llegar a que tengamos profesionales mejor formados en el sentido de que se formen con un sentido mayormente social, con una visión también social y no solo una visión empresarial. Y eso está en nuestras manos, es un actor que tenemos que tomarle en cuenta. Y además las universidades se han presentado como actores claves en lo cual es de emprendimiento. Entonces creo que ahí también podemos hacer unas relaciones interesantes de cómo emprender juntos, de cómo aprender de el emprendimiento y cómo aprovechar también esta experiencia de las universidades. Y otro actor que les quería nombrar tiene que ver obviamente el sector empresarial, con el que lastimosamente tenemos poca relación como organizaciones. Creo que la mayoría de organizaciones se ha vinculado en tanto al tema de responsabilidad social, pero al tema de emprendimiento hay pocos ejemplos. Yo aquí sí les animaría a verlo como una oportunidad. Yo creo que el emprendimiento social puede ser una oportunidad para que aprendamos a entender la lógica de trabajo de la empresa y la empresa también entienda nuestra lógica. Y tal vez ahí sí, una vez que nos hemos comprendido, comenzar a trabajar conjuntamente. Eso es bien importante y es un actor clave dentro del emprendimiento social. Finalmente, solo algunas conclusiones para mejor conversar sobre el tema. Como ven, el emprendimiento social sí es una posibilidad para las organizaciones para sostener sus objetivos a largo plazo, manteniendo su independencia y autonomía. Pero lo que requiere es una adaptación organizativa, interna, ¿no es cierto? Adaptarse para emprender y cambiar su cultura organizacional, su enfoque para estos tipos de emprendimiento. Hemos hablado de la necesidad de cambios organizativos en procesos internos, pero también, ¿por qué en procesos internos? Porque necesitamos actuar de manera más ágil y productiva. Y esto a veces no va en la lógica de nuestras intervenciones, pero sí en el emprendimiento social. Luego también la necesidad de desarrollar capacidades para crear estrategias que respondan a las crisis que estamos viviendo en el Ecuador, la política y la económica, ¿no es cierto? Luego el tercer requisito es aprovechar estas oportunidades para trabajar conjuntamente, es mejorar el manejo financiero de los recursos y establecer estrategias financieras de diversificación y financiamiento. Esto por algunas conclusiones de lo que hemos conversado. Finalmente, algunas recomendaciones en base no solo al estudio que yo realicé, sino a lo que hemos venido haciendo las organizaciones de sociedad civil. Este es un tema del cual hoy hemos hecho un brevísimo repaso, ¿no? Pero este es un tema que hay que desarrollar con mayor profundidad y entonces es necesario crear espacios como estos, crear espacios entre nosotros para compartir. Al principio yo creo que es un compartir de información sobre lo que es el emprendimiento social y luego sí tratar de intercambiar experiencias al respecto, ¿no es cierto? Y tratando de crear procesos de transformación social con emprendimiento, que es interesante y se puede hacer conjuntamente. Y esto también, como van a ver, también nos lleva a experimentar un nuevo modelo de organización, que también va a fortalecer a las organizaciones en sí y que también les va a permitir otra forma de desarrollarse internamente. Entonces, creo que hay varias ventajas que para asumir y creo que también nuestras organizaciones tienen la capacidad de entrar en esta área con fuerza. No se ha dado de esa forma, pero creo que estamos empezando a tener, estos foros demuestran que estamos empezando en eso, entonces ojalá podamos darle una continuidad a esto y crear en verdad verdaderos procesos de emprendimiento social.
Muchísimas gracias, Ali. Queremos saludar a las personas que nos están mirando. Estamos con 126 personas que están en contacto con nosotros en este momento, y este foro tiene un alcance de 1.079 personas más. Así es que pedimos a todos los que están en línea que redistribuyan este link, que compartan esta información que en este momento estamos compartiendo con Alicia aquí, para que la información y las buenas ideas que estamos transmitiendo puedan ser difundidas a las organizaciones de sociedad civil que son nuestro interés. Ali, quería hacerte una pregunta para iniciar el espacio de foro. Hay personas acá también que están presentes que te harán algunas preguntas, y seguimos, digamos, las preguntas que surjan del foro a través de las redes. Ustedes saben, pueden comunicarse a través de nuestros canales de Facebook. En este momento ustedes van a ver que estamos en las páginas de Esquel Click y Esquel Juventudes, se está transmitiendo. Agradecemos a Red Wing que está conectada, las chicas de Red Wing, a Praxis en España, que también nos están observando desde España. Agradecemos también a Ana Mogro Robalino, que nos ha enviado un mensaje. Está a Catherine Chalá también, que es directora de Esquel, que también nos está mirando. Saludos a Catherine. A Ana Mogro le decimos, la presentación ya está en línea, pueden bajarla, está el enlace y pueden mirar la presentación que hizo Alicia en línea, ¿no? La pregunta que te tenía, Ali, es, hablabas, y creo que es algo muy importante, esto de repensar la labor, que es cómo nos repensamos. Y claro, en el fondo eso es como reinventarse. Entonces, yo creo que hay muchas organizaciones que tienen ese interés y a lo mejor en este momento tienen la dificultad de saber por dónde empezar. Entonces, quizás sería importante que les sugieras cómo hacer este proceso de cambio, que no siempre es fácil. Sí, es una muy buena pregunta, Betty. Creo que es el principio del camino, ¿no? Dicen que ante las crisis hay que transformarse, y parte de transformarse es este reinventarse. Yo creo que, ¿qué implica este reinventarse dentro de una organización? Creo que implica mirarse primero por dentro, tener claro cuáles han sido los aciertos, pero también cuáles han sido estos fracasos de los que tenemos que aprender, y sobre todo, qué objetivo queremos alcanzar como organización, en las condiciones en las que nos encontramos y a dónde queremos llegar. El emprendimiento social tiene que ver también con la creación de valor social, que es lo mismo que buscamos las organizaciones. Sin embargo, lo único que requiere es verlo de una manera distinta. ¿Cómo sí que hacemos este valor social, esta transformación que queremos lograr en el área que sea, en el área de democracia, en el área de juventud? ¿Qué transformación queremos lograr? Primero, claramente. Y lo otro, que es lo que nos va a costar un poquito, es dentro de esa transformación, ¿cómo hacemos que eso tenga un valor? ¿Cómo que hacemos de esto un emprendimiento para que pueda darse en el tiempo? Eso ya es el siguiente paso, pero hay que conversar por mirarse a uno mismo, ¿no? Como organización. Sí. Un saludo para la Casa Creativa Cultural de Ambato, William Lituma, que está presente en el foro. Voy a abrir el espacio de preguntas de lo que está del foro presencial. Si tenemos alguna pregunta, por favor, podemos manifestarla en este momento. Sí, yo tengo una pregunta, Ali. Primero, felicitarte por hablar de este tema muy poco hablado a nivel nacional, y me atrevo a decir que a nivel internacional también no hay mucha información de lo que es emprendimiento social para ONGs. Y hacerte una consulta, si bien mencionaste una organización que se lanza ya por esto del emprendimiento social, si nos puedes contar un poquito más de este ejemplo o de otro ejemplo para un poco aterrizarlo también a nuestras organizaciones en base a esta iniciativa. Sí, bueno, aquí en el Ecuador yo no conozco muchos emprendimientos en el área social, en la forma en la que, tomando en cuenta todos estos elementos, ¿no? Pero hay la Fundación Ashoka, que se dedica no solo a apoyar a los emprendedores sociales, sino a formarlos y apoyar
incluso en cómo se generan los emprendimientos, qué procesos y qué ayudas necesitan ahí, y ahí les recomiendo ver la página de Ashoka, es bastante buena. Hay también la Fundación de Emprendimiento Social, así se llama en general, en Europa, les puedo dar después los links, son páginas interesantes donde ustedes pueden ver este tipo de emprendimientos, pero dependiendo el área, sí hay ejemplos de emprendimientos exitosos, y yo les diría incluso, no se ha hecho en el Ecuador, pero un emprendimiento exitoso que se podría haber dado en el Ecuador es con lo que nos pasó, por ejemplo, en el terremoto del otro año. En el terremoto del otro año hubieron muchos tipos de ayuda, entre esos los de las organizaciones de sociedad civil. ¿Qué es lo que ha distinguido a las intervenciones que han hecho muchas de estas organizaciones de sociedad civil versus a la ayuda humanitaria que ha llegado de todos lados y versus a lo que ha hecho el Estado? Es la sostenibilidad de las acciones, en ver el proceso a más largo plazo, y ahí se han generado algunos emprendimientos sociales, por ejemplo, de viviendas, en el sentido de no solo construirle la vivienda a la población que lo pidió, sino qué tipo de vivienda, en qué lugar debe ir, hacer un tipo de georreferenciamiento, o ver si es el lugar más adecuado, y en qué tipo es el más seguro, y además que se va a poder seguir manteniendo por parte de quien va a vivir ahí. Entonces ahí hay algunos, no quisiera así como dar los nombres, pero ahí hay algunos ejemplos interesantes de organizaciones nacionales e internacionales que han trabajado conjuntamente en lograr este tipo de emprendimientos, ¿no? Con la vivienda, ha habido otros para reconstruir comunidades, por ejemplo. Entonces no es solo la reconstrucción física, sino cómo me reconstituyo como comunidad, cómo planifico a futuro lo que va a ser esta comunidad, qué quiero yo. Una vez que reconstruyamos las casas, ¿qué quiero yo dentro de este barrio, de esta ciudad? ¿Qué queremos lograr? ¿Qué espacios queremos tener? ¿Queremos tener nuestro parque? ¿Sí? ¿Qué otras cosas? Entonces esto te obliga a pensar más allá de solo reconstruir la casa, sino reconstruir también comunidades. Este es un ejemplo que creo que en el que han trabajado diferentes, que puede darse, y me gusta porque es esperanzador para también nosotros aquí, ¿no? Gracias. Un saludo a Marlon Sánchez, que también nos está siguiendo, a Marianita Galarza de Asociación Vivir, que está también, nos manda saludos y saluda y felicita la intervención, a la Comunidad para el Desarrollo Humano, que está linkeando este programa, a Educa Futuro, que también miramos que está linkeando este programa. ¿Alguna otra pregunta en el...? Sí, yo tengo una pregunta. Más respecto a lo que comentabas de que tenemos que hacer un acercamiento más con el sector empresarial. Y yo creo que uno de los inconvenientes o problemas más graves ahí es que las empresas ven al tema social en general como algo filantrópico. No lo ven como un proceso, como un proyecto realmente de desarrollo. Y tampoco lo ven como algo que les sirva a ellos para generar réditos o para generar productividad y sostenibilidad. Entonces creo que por ahí es donde tendríamos que verlo, y quería preguntarte cómo crees tú que debería ser este acercamiento de las organizaciones de la sociedad civil al sector empresarial, tomando en cuenta este problema o esta debilidad. Creo que lo primero es tratar de entender cómo piensa el sector empresarial y cuál es la lógica de pensamiento del sector versus a la lógica de pensamiento que tenemos las organizaciones de sociedad civil. Una vez que entendemos esta lógica de pensamiento, la segunda cosa es hasta el lenguaje que utilizamos, ¿no es cierto? Para hasta en eso ir igualando cómo estamos viendo las cosas. Por ahí para empezar. Luego, lo que yo creo es que si queremos hacer un acercamiento, también tenemos por eso que estar claros en los elementos que hemos ido topando. Al sector empresarial pueden sí preocuparle la parte social, sin embargo también le preocupa la parte productiva.
Entonces, si voy a hablar de emprendimiento social, seguramente la transformación, lo que yo quiero lograr, va a ser fácil para mí explicarlo, pero ¿en qué va a poner atención el sector empresarial? En los réditos que eso va a brindar. Y yo creo que ahí a veces las organizaciones cometemos el error de enfocar nuestros réditos en solo los cambios, en cosas más intangibles, y no tomamos en cuenta la valoración económica de que eso pueda brindar. O no solo en lo económico, o la ventaja productiva que eso pueda crear. Entonces a nosotros también nos toca ponernos a veces el sombrero, ¿no es cierto?, del empresario y tratar de ver desde esa óptica. Y creo que eso nos ayudaría de lado y lado, porque es del otro lado que tenemos que ver. O sea, un emprendimiento social implica un ganar, implica un rédito para la organización y implica que lo que producimos tenga un valor económico. Entonces, cuando ya entendamos ese proceso y estemos dispuestos a hacerlo, sea dentro de nuestra organización, sea paralelo a la organización, ahí vamos a estar listos para comunicarnos con el sector empresarial, porque si no es como que habláramos dos idiomas distintos. Entonces ellos nos ven como en la filosofía, ¿no es cierto? Y nosotros los vemos como muy centrados solamente en los números, en el dinero. Hay la posibilidad. Yo creo que el emprendimiento social puede hacer ese acercamiento. Ya cuando eso se prueba, ya es mucho más fácil. Cuando ya nuestro emprendimiento comienza a dar pequeños frutos que se prueban en los dos lados, es mucho más fácil. Pero hay que empezar por eso. Sí, queremos saludar, hay 201 personas que están en este momento en línea, el alcance es de 1.368, seguimos aumentando esto para que por favor sigan compartiendo esta información. Tenemos una pregunta hacia el inicio del chat. Dice Ana Mogro Robalinos: ¿se puede impulsar el emprendimiento social a partir del desarrollo de economías locales y la formación de agentes de cambio? Es un comentario que nos hacen. Se puede, si en el caso de las organizaciones, si estás trabajando en esa área, claro que se puede. Lo que sí, pero una vez que se haya hecho el proceso de cambiar la forma en la que yo estoy viendo ese proceso. Claro que es posible, y dentro del emprendimiento es un área posible. El reto aquí es que las organizaciones de sociedad civil quieran hacerlo, quieran meterse en esta nueva área y quieran emprender dentro de eso. Yo estoy segura de que no solo si es posible, sino que las organizaciones sabemos cómo hacerlo, y bastante bien. Creo que ahí es el tomar el reto, el perder el miedo y el embarcarnos en el sector productivo sin miedo, porque sabemos lo que hay que hacer, sabemos con quiénes tenemos que trabajar. Simplemente los resultados que hemos logrado en este sentido, ahora queremos lograr sus resultados que se sostengan, pero que también se vean en la parte financiera. Eso le permite a nuestra organización seguir adelante y multiplicar lo que está haciendo. Así que claro que es posible. Nuestra compañera Carmen Rosa Torres, que no está en la oficina, sino está en un viaje, te manda saludos y saluda a todo el equipo. Tenemos una nueva pregunta acá en el foro. Ali, felicitaciones, muy interesante tu presentación. Dentro del ganar-ganar, organización social necesita recursos para sostener sus iniciativas. Me acerco a la empresa. ¿Cuáles son esas palabras claves que tiene que escuchar el empresario para que llame su atención y diga, sí, eso también me conviene a mí? Porque dentro del programa de fortalecimiento de organizaciones tuvimos un taller la semana pasada y era el tema de marketing social. Entonces, el especialista de la técnica nos decía que las empresas, los publicistas, logran vender papel higiénico como algo maravilloso. Dice, y ustedes, una organización social que cambian, transforman las vidas de cientos de miles de personas, no logran captar la atención o no logran venderse como algo maravilloso. ¿Cuáles son esas palabras claves que puede interesarle al empresario o a la empresa para que diga, sí, me interesa, y yo veo que va a ser una relación ganar-ganar? ¿Cuáles serían? ¿Qué le provocaría a la persona? Sí, ¿saben qué? Yo te cuento con estos recursos para su iniciativa. ¿Cuáles son esas palabras claves? Sí, primero yo creo que la idea innovadora, a veces yo creo que las organizaciones sí las podemos vender. Pero sí coincido contigo en que hay palabras claves. Por ejemplo, el plan de negocios que usted tiene para esa iniciativa está muy bien.
está muy bien pensada, están pensados los resultados que queremos lograr, en eso las organizaciones somos expertos. ¿Cuál es el plan de negocio que usted va a seguir? ¿Cuál es el rédito que usted piensa tener? ¿A qué plazo? Una cosa súper importante que a veces los emprendedores no toman en cuenta y a veces nos pasa a las organizaciones de sociedad civiles, vemos los resultados al corto plazo. Entonces, al pasar el año, esto es lo que sucederá. Muy bien, ¿y el segundo año? ¿Y el tercer año? Y un plan de negocios completo implica no solo la valoración y el presupuesto de la actividad, implica hacer el ejercicio económico de qué va a pasar después, qué va a pasar cuando los altibajos en ese producto, en ese servicio, en ese proceso que estamos haciendo. Para mí el plan de negocios es una de las palabras claves, la descripción del producto, no solamente en el área social, sino la descripción de un producto como un producto de mercado y cómo ese producto, cómo esos resultados en lo social pueden tener repercusiones en el lado financiero y en el mercado también. Creo que ahí siempre nos falta hacer ese link. Y obviamente la otra, que me perdonen los empresarios, pero la otra palabra clave que a mí me parece son las ganancias a futuro, ¿no? Son claves. Tenemos que pensar que los empresarios son gente más objetiva, más puntual. Entonces también creo que a veces esa es otra de las formas. Tenemos que ser capaces de explicar lo nuestro en pocas palabras, cortas, pero precisas. Y eso es un ejercicio como sociedad civil que tenemos que hacerlo fuertemente, porque nosotros somos más amplios, usamos un lenguaje mucho más complejo a veces. Sí, más amplio, más florido, y eso nos puede hacer perder de los puntos claves. Pero estas que te digo para mí sí son puntos a tomar en cuenta. Gracias. Sí, queremos enviar un saludo a la Confederación Ecuatoriana de OSCs que están retransmitiendo esto, nos dicen que están retransmitiendo este programa a través de su portal. Entonces, gracias a los amigos de la Confederación por hacer este vínculo, que como saben lo importante aquí es cómo podemos favorecer a las organizaciones sociales con ideas como las que estamos compartiendo. ¿Alguna pregunta? Sí, tenemos una pregunta más acá en el foro. Buenas tardes. Muy interesante este tipo de iniciativas de emprendimientos sociales. Lo que también se debería añadir a esto es, aparte de las organizaciones sociales, el empresario, también que se involucre las universidades, ya que ellos tienen también el conocimiento y pueden fortalecer en diferentes ámbitos. Por ejemplo, si no se puede hacer un plan de negocios, estar ahí la universidad. Si tienen una idea clara, pero no saben los métodos, no tienen las herramientas, entonces la universidad también aporta con su ciencia, con su saber, porque nosotros sabemos que en las universidades hay temas de tesis que están ahí arrumados y siguen arrumándose y no dan a conocer directamente a donde se necesita realmente. Entonces, si hay esa trilogía de las organizaciones civiles, del empresario y de las universidades, sería más factible, más viable y con resultados a mediano y a largo plazo efectivos. Así es, sí, yo concuerdo contigo totalmente, Gladys, totalmente, y yo creo que en este sentido, por lo menos en lo que ha pasado en el Ecuador, es que ya la universidad comienza a reconocer la importancia de trabajar con las organizaciones de sociedad civil, porque tienen que abrir esta área de trabajo comunitario, como lo llaman en la ley, ¿no es cierto? Aunque sea por ley, ¿no es cierto? Pero comienzan a descubrir que hay unos aliados estratégicos ahí con los que pueden trabajar. Mi pregunta ahí es, ¿cómo las organizaciones nos estamos preparando para entonces trabajar con las universidades? ¿Qué les vamos a ofrecer? ¿Qué es lo que, así como tenemos claro, y coincido con Gladys en que nosotros necesitaríamos el apoyo, por ejemplo, en esto, ¿no? Cómo desarrollar planes de negocios efectivos, cómo desarrollar emprendimientos, ¿no es cierto?
¿qué es lo que cuál es nuestra oferta para estas universidades? Y estoy seguro que ustedes, si ustedes ven, hay muchas cosas que se pueden ofrecer, pero ¿cómo vamos a empacar estas ideas de manera que sea atractivo para la universidad y la universidad decida trabajar con este socio estratégico que es la sociedad civil? Entonces, sí nos beneficiamos todos, pero ahí tenemos que comenzar a cambiar la mente, ¿no es cierto? A ser más rápidos. ¿Cómo vamos a negociar esto, no es cierto? ¿Y cómo vamos a armar nuestro paquete de oferta? Nuevas palabras en la parte en el área social, ¿no? Elizabeth Cáceres felicita tu intervención, nos están poniendo ese mensaje a través de Facebook. En este momento tenemos 268 personas conectadas, 1.612 personas de alcance. Una pregunta quería hacerte, Ali. Esto de la innovación transformadora. Yo creo que ahí hay un elemento muy importante. A veces las organizaciones de sociedad civil no reconocen que internamente hay unas nuevas tecnologías que se van produciendo, hasta que es otro el que les reconoce. Si llega alguien y te dice, mira, oye, qué distinto, qué nuevo esto que haces. Entonces, ¿cómo hacer para que organizaciones de distinta índole y las organizaciones que nos están escuchando puedan ir haciendo una suerte de búsqueda interna al interior de las cosas que hacen para decir, oye, aquí tengo un elemento innovador y esto puede transformarse en un modelo de emprendimiento o de negocio sostenible que tú comentabas? Primero creo que la identificación sí les va a ser fácil. Es increíble cuando yo estuve siguiendo la maestría, cuando me acuerdo los primeros módulos eran la idea de la innovación, ¿no? Y la idea del emprendimiento innovador, y traía muchas dificultades para que la gente piense en un proceso de emprendimiento innovador. Y era un lugar en el que yo, por ejemplo, me sentía muy cómoda, porque yo decía, hay tantos ejemplos, nuestras organizaciones hacen tantas cosas innovadoras. Yo lo que creo es que no nos damos el crédito. Hemos estado por tanto tiempo solamente prestando un servicio desinteresadamente por apoyar a nuestra comunidad, que no hemos valorado lo que hacemos. Entonces, seguramente todos tienen algo en lo que saben que hacen bien y en lo que saben que los resultados que pueden producir. Ahí lo que yo combinaría, Beto, es un poco, una vez que tengo claro que esto lo hago bien y que esto puede resultar, ¿qué elementos desde el emprendimiento puedo usar para que esto me dé réditos? Ese es lo que tenemos que ubicar, ¿no es cierto? Y entonces ahí a lo mejor desarrollar capacidades, y por eso en emprendimiento social. ¿Y cómo hacemos de esto un emprendimiento? Ya no solo un proyecto, como estamos acostumbrados a trabajar, sino transformamos ese proyecto en un emprendimiento. Le ponemos el plan de negocios, le ponemos la valoración, hacemos el mercadeo que nos contaba Andrés. Le vamos poniendo estos nuevos elementos a este proyecto, que es lo que queríamos nosotros antes armar, ¿no es cierto? Para mí ahí está la clave, ahí es donde podemos realmente llegar, y estoy segura que casi todas las organizaciones tienen este elemento, ¿no es cierto? Solo hay que descubrir, y lo otro importante también es documentar nuestros procesos, porque lo que nos pasa a veces es que sabemos muy bien cómo hacer algo, sabemos muy bien cómo llevar una idea a la práctica con facilidad, pero no tenemos documentado eso, y después no podemos convertir eso en un proceso que se pueda replicar, por ejemplo, en otro lado, porque en emprendimiento social no solo hablamos de un producto, estamos hablando también de procesos que transformen las sociedades. Entonces, también estos procesos tienen que ser convertidos en procesos, en manuales, en lineamientos que nos permitan luego reproducirlos en otros lados. Nos pasa mucho cuando hacemos intervenciones exitosas en poblaciones en algún tema, ¿no es cierto? Y luego nosotros nos quejamos y decimos, ay, están haciendo lo mismo en otro lado, cuando podían haberlo hecho de esta manera. Es porque a lo mejor no se conocía lo que hacíamos, y a lo mejor tampoco fuimos capaces de convertir ese proceso en un producto que se pueda replicar. Buenísimo. Tenemos al momento a 287 personas. Sigue subiendo el número de personas que se conectan. Estamos muy agradecidos con todos. Ya saben que esa es la idea.
Saludos a los amigos de Mucho con Poco América Latina, que también está linkeada digamos, este foro se está linkeando también. Y bueno, creo que estamos entrando a la fase final digamos, de la conversación del día de hoy. Ali, quizás para ir, digamos, cerrando esta reflexión tan interesante que nos has hecho, quizás algunas de las organizaciones que están ahí que nos están escuchando tienen la pregunta muchas tienen temor de si generar un emprendimiento social significa romper con sus valores. Ahí está como siempre tendencia a pensar que cuando uno entra en cierta dinámica que tiene que ver con el mercado, es como que vendieras tus intereses. Entonces, ¿qué les podríamos decir como para que estas organizaciones puedan un poco repensarse, ese reinventarse que estábamos hablando anteriormente? La primera cosa es ver la realidad, ¿no? La realidad con lo que nos pasa a las organizaciones nos obliga a pensar, ¿por qué? Porque ya no tenemos los mismos apoyos que teníamos antes, las cooperaciones que teníamos antes, y si nosotros realmente estamos comprometidos con las ideas que propulgamos como organización y queremos lograr los cambios requeridos, y la única forma es que podamos seguir subsistiendo. Y realmente el valorar el trabajo que uno hace, el valorar los procesos que hace una organización, no la traicionan, más bien le permiten continuar con ese trabajo que de otra manera quedaría ahí. Entonces yo creo que es simplemente, no hay aquí, hay que perder el temor. Es duro porque no es la forma en la que nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Sin embargo, creo que es lo que viene para el futuro. Si queremos realmente llegar a que nuestras intervenciones se conviertan en intervenciones más fuertes, con un impacto más duro, vamos a necesitar cada vez más respaldo. Y el emprendimiento social te permite no solo un respaldo económico, sino un respaldo de otro tipo de reconocimientos, de actores, de los otros mismos sectores que están viendo y que te va a permitir mantener esta actividad. Entonces aquí la pregunta es, dentro de lo que ¿qué tan comprometido estoy con lo que quiero hacer? ¿Puedo estar comprometido y dejarlo hasta ahí porque no quiero lucrar de eso? Puede ser, o puedo tratar de generar un valor económico que me permita subsistir, que le permita a mi organización seguir y no solamente generar eso, sino ir más allá de lo esperado. Entonces, sí entiendo la dificultad, es muy fuerte, pero creo que también esto nos mueve ya a otro reto como organizaciones, que es mirar esta otra área, ¿no? Y ese mismo es la apuesta que estamos haciendo el día de hoy, ¿no? A pensar otra cosa, si no estaríamos también tal vez teniendo una charla de otro tipo, pero esa es la idea, mover un poquito nuestros corazones y nuestros objetivos y ver para dónde queremos llegar. Muchísimas gracias, Ali, muchísimas gracias a todas las personas que están en contacto con nosotros. Dejamos estas ideas finales que decía Ali sobre el tema. El emprendimiento es una opción para continuar con el trabajo que hacemos y hay que perder el miedo. Es un mensaje que queremos recoger y compartir con las organizaciones. No se olviden que este programa es parte del Centro Latinoamericano de Inteligencia Colectiva, es parte del programa de fortalecimiento de organizaciones de sociedad civil, que tiene este interés de poder compartir con ustedes herramientas, compartir buenas ideas y traer a expertos tan interesantes, con ideas tan importantes como las que nos ha compartido Alicia Arias el día de hoy. Muchas gracias, Ali. Seguimos en estos temas, te vamos a seguir invitando para poder trabajar otras temáticas contigo. Y gracias a los amigos que nos miran. No se olviden, tenemos un calendario de videoconferencias, las vamos a socializar en breve a través de nuestras redes. A las amigas de la Red Wing, tenemos ahí una serie de programas que están previstos para ustedes, así es que no se pierdan de nosotros, sigan en contacto y hasta la siguiente oportunidad. Muchas gracias, Esquel, por la oportunidad. Muchas gracias.